Buen día, a través de este video se podrán observar los puntos principales a tener en cuenta para la realización de un robot balancín. Mi nombre es Cristian Rincón, junto con mis compañeros Eduardo Godoy, Alexander Calderón y Diego Mora, presentamos el siguiente video. Hola chicos, hoy les vengo a presentar la deconstrucción del carro robot balancín seguidor de línea que fue presentado en las 18ª Olimpiadas de Robótica por parte de la Universidad de Pamplona. En este caso pues nos adentraremos más en cómo fue su construcción, de dónde salieron las ideas y de qué manera se fue aplicando las estrategias para obtener un nivel de balanceo bastante óptimo como estamos logrando apreciar. Primero que todo, pues para llegar a una idea de cómo realizar el robot balancín, tenemos que saber cómo va a ser nuestro diseño, de tal manera de que se hizo un estudio riguroso en el estudio de varios tipos de robots balancín que se han realizado a lo largo de los años, llegando a una inspiración a este tipo de robot, que es un mismo robot balancín. En este caso pues es adaptado a una gran diversidad de aplicaciones, pero a partir de este modelo, de este diseño, pues se hizo la inspiración del presente robot balancín, teniendo como idea la inspiración anteriormente mostrada. eh, Podemos obtener el siguiente primer diseño que fue realizado para, para nuestro robot. Pero antes, para llegar a este diseño se tuvieron que tener en cuenta varios factores. Uno, las reglas presentadas por las Olimpiadas. Y dos, qué componentes vamos a utilizar en el dicho carro. Para esto también se hizo un estudio en la selección de materiales, llegando a una conclusión donde pues como primera opción se optó por una SP32S3, ya por su versatilidad y el rendimiento que esta presenta, ya que si se recurre pues a un Arduino, su rendimiento suele ser más baja que la de la SP32, y también teniendo en cuenta el tamaño de esta misma. En este caso pues este vendría siendo el cerebro de nuestro robot balanceador y seguidor de línea. Como motor se tuvo en cuenta dos tipos de motores: el motor que están visualizando y unos motores N20, pero teníamos un problema, y el dilema es que pues por un lado los N20 vendrían siendo bastante caros a la hora de que estas tuvieran un encoder, y también en términos de tamaño pues nos dificultaría un poco en el tema de adaptar las cosas a la idea del robot que se tenía primeramente. Recurrimos a este tipo de motor, donde esta tiene una alimentación a 12 voltios con unos 100 RPM. ¿Por qué se escogió este tipo de RPM? De tal manera de que el robot balancín no va a ser un robot que necesite una gran velocidad. En este caso pues estamos optando más por el control que por la velocidad. Unas llantas de lujo, donde pues disponemos de unas llantas de aproximadamente de unos 6 centímetros de diámetro y unos 2 centímetros de grosor. De esta manera ayuda a tener una mejor estabilidad al robot. Para el tema del balanceo utilizamos un sensor MPU 6050, ya que este presenta pues un bajo costo de acuerdo a la disponibilidad que teníamos, y también tener una alta integración, ya que esta combina un acelerómetro triaxial y un giroscopio triaxial. De tal manera que esto en la programación al momento de las lecturas mejoraría exponencialmente. Para el controlador de los motores anteriormente mencionados, recurrimos por una TB6612 FNG. Esta fue más que todo seleccionada por su bajo costo y por su tamaño, ya que para el robot debe ser compacto y tampoco debe generar tanto peso tampoco debe generar tanto peso. De esta manera pues facilitaría un poco más el tema del balanceo.
El LM2596 se utilizó para regular la alimentación de los componentes que necesiten bajo voltaje. En este caso vendría siendo la SP, su puente H y el giroscopio. Para el accionamiento del seguidor de línea recurrimos a utilizar un módulo de 8 canales, pero en esta no tiene mucha rigurosidad, ya que como estamos prefiriendo el control que la velocidad, se podría optar por otro tipo de módulos, ya sea por unos sensores infrarrojos más grandes y con menos canales, o sencillamente un módulo de menos canales. De esta manera pudimos armar nuestro primer prototipo de robot, de tal manera que le fuimos adaptando los componentes más importantes, que vendrían siendo los motores, las llantas y algunos de sus componentes, donde, como podemos apreciar, esta era la manera inicial en cómo se iba a ir distribuyendo sus componentes. Inicialmente teníamos presenciado utilizar dos puente H, pero con el avance del diseño logramos concluir que con un solo puente H podría funcionar de manera eficiente, ya que disponemos de una batería LiPo de 2 celdas, que vendría siendo una batería de 7.4 voltios. Por lo tanto, el motor nunca llegaría a los valores de corriente pico. Como siguiente diseño recurrimos a realizar el diseño de la tapa, donde en este caso se tuvo en cuenta de qué manera sería más eficiente la posición del sensor, concluyendo que su mejor posición sería en la sección de la tapa, donde se tuvo en cuenta que tenía que quedar lo más centrado posible. También le agregamos unos dos orificios, en este caso el switch para encender y un botón para configurar la MPU. Ese botón tiene como objetivo configurar en cualquier momento la MPU, y esta puede reiniciarse y realizar un balanceo eficiente. Mi nombre es Alexander Calderón, estudiante del programa de Ingeniería Mecatrónica, y el código que estamos detallando a continuación fue implementado en un balancín, un robot balancín seguidor de línea, en el cual hasta el momento se lleva la etapa de balanceo. El código que se va a demostrar está implementado en Visual Studio utilizando la plataforma Platform.io y el firmware de Arduino. En el GitHub, en el repositorio que está en línea, pueden encontrar a detalle cada una de las librerías que se utilizaron. Se encuentran también las dos carpetas adicionales de las librerías de la red neuronal que se deben cargar al programa para que se pueda utilizar. Dentro de mi GitHub personal podemos encontrar el repositorio en el cual está a detalle lo que se realizó para el tema del balancín. El firmware del robot es un seguidor de línea balancín, en el cual pues tiene implementado un sistema clásico de cascada para el tema del balanceo, en el cual tiene la retroalimentación por medio de los encoders y la MPU. Adicional a eso tenemos una red neuronal feed-forward, que lo que está haciendo es ajustar de manera dinámica o entrenarse la red neuronal de manera en línea, ajustando la constante proporcional del sistema PID en cascada. Y tenemos aparte un PID independiente, en el cual nuestros dos controles anteriores nos entregan un PWM base, y este PWM lo que hace es ajustarse por medio del último PID, que se ajusta por medio del seguidor de línea para dar la dirección. Las características principales que tenemos es el comportamiento de la red neuronal, que ajusta la constante proporcional del lazo de cascada. Tenemos las características del lazo de cascada, el lazo del ángulo, de la velocidad, el sistema de seguidor de línea, la arquitectura de RTOS, en el cual estamos asignando tareas a cada uno de los cores de la SP, la calibración persistente, en el cual lo que estamos haciendo es guardar las constantes de calibración de la MPU por medio de uno de los botones que se implementaron de manera física, para que no se tuviera que calibrar de manera constante cada vez que se encendiera el balancín. A detalle la estructura del código dentro de cada una de las carpetas. Está el main, en el cual organiza todo uno de los archivos o las librerías que hicimos para que fuera un poco más fácil la implementación del código. Inicializa todo el hardware, la calibración, llama las funciones del setup, carga cada módulo y empieza con las tareas en los core. En el archivo config lo que estamos haciendo es la definición de los pines, todo lo que son definiciones
para que se ajusten las constantes del PWM, los encoders, el seguidor de línea, los parámetros de control y también relacionado con el tema de las constantes que vamos a utilizar para la red neuronal. En el encoder va directamente con la lectura de los encoders, tanto para los motores izquierdo y derecho. En motores lo que estamos haciendo es directamente el código que se encarga de la manipulación del motor, de encendido, hacia adelante, hacia atrás o detener. El MPU block es el código en el cual está todo lo relacionado con la MPU. De igual manera que el código de cascada. En el código de cascada tenemos implementado tanto el código PID de cascada como la red neuronal que ajusta la constante del cascada. Tenemos la librería de seguidor de línea y la librería de las tareas. El hardware requerido que hicimos o directamente que se implementó en este proyecto está a detalle. El flujo de funcionamiento, este es el comportamiento que tiene. Esta es la forma en cómo se debe compilar. Clonamos el repositorio, lo cargamos a Visual Studio, abrimos el monitor serie y de esta manera ya tendríamos funcionando, asegurándonos que las librerías que se están incluyendo dentro del repositorio sean cargadas o instaladas dentro de la plataforma. Ya a detalle dentro del código podemos observar que dentro de include les dejé las dos carpetas que se encuentran las librerías para la red neuronal. Se deben cargar en este orden, primero Dynamic Override y luego Neural Network Feed Forward. En esta carpeta se encuentra a detalle también cada una de las librerías. Estas son las que se debe modificar en dado caso que quieran modificar algún archivo, ejemplo el config. Aquí tienen a detalle como cada archivo tiene su documentación en el que está explicado qué hay dentro de ese código, qué pines están utilizando o qué tiene o qué hace cada una de las variables, y posterior está directamente el código. Entonces está a detalle cada uno de los archivos para que lo puedan modificar, lo puedan implementar. Todos los archivos están documentados para que pueda tener un mayor uso y se pueda modificar en dado caso que lo necesite. El código principal se encuentra dentro de CRC y tenemos cada una de las librerías que se están utilizando, el monitor serial, la definición de los pines y llamamos cada una de las librerías que tenemos. También adicional a esto dejamos dentro de la carpeta test múltiples versiones pasadas que se implementaron para poder llegar a la versión que tenemos. Sirve de base para que de pronto tengan una idea de qué constantes se utilizaron y puedan llegar a una versión final y ajustarle posibles mejoras a futuro. Buenos días, me presento, mi nombre es Gustavo Goipolo. El día de hoy pues les voy a hablar acerca de la construcción de la baquela para el prototipo de robot balancín que se realizó. Se tuvieron en cuenta varios criterios, el tipo de puente H, el microcontrolador que se iba a utilizar, los motores y pues también el tipo de conector de la batería y todos los elementos que van a ir sobre ella. Aquí pues podemos ver en el esquemático todos los elementos que componen esta placa. Podemos ver que pues el microcontrolador escogido fue un SP32S3 del kit C1 y el puente H fue un Toshiba TV 6612FNG. Este puente H pues cumplía con los criterios de selección, cumplía con las conexiones que eran necesarias. Es un puente H que puede controlar dos motores y la corriente era suficiente. También se puede alimentar con dos celdas. Este robot balancing, como pueden ver, cuenta con una fuente de alimentación LM2596 que es para regular el voltaje de la entrada, que es a dos celdas, o sea que tenemos un voltaje máximo de 8.4 voltios con la carga máxima de las celdas. Pueden ver también que tiene unas conexiones para I2C que son para el módulo MPU, que es el que nos va a entregar la retroalimentación del ángulo del robot, y unos conectores que en este caso en el esquemático se marca como H2, parecieran conexiones SPI, pero en este caso las estamos usando para la conexión al módulo QTR, que es el que nos indica el seguimiento de la línea, que es el que nos da la señal de retroalimentación para saber si estamos siguiendo la línea o no. Como pueden ver, hay varias borneras, toda la placa se realizó con conexión para borneras.
y también el conector de la batería iba incluido. Acá podemos ver cómo sería la PCB, podemos ver la serigrafía, podemos ver también la placa como tal, y podemos ver que se utilizó plano a tierra para agilizar el proceso. La placa se realizó mediante grabado láser. Acá podemos ver el resultado. El proceso es muy sencillo, consiste en aplicar una pintura sobre la placa. Luego, después de esto, se hace un grabado con láser para retirar la parte de la pintura que queremos quitar para que solo queden las pistas. Luego se hace el baño de inmersión en ácido normal, como se hace en cualquier otra baquela, y después se procede a pasar una capa de pintura encima para mejorar la estética, y luego se hace de nuevo un grabado al láser para descubrir los terminales, las partes de donde vamos a hacer las conexiones, los pads. Y acá podemos ver la placa semi ensamblada, podemos ver cómo quedarían los elementos, y eso sería todo. Muchísimas gracias.